sociocultural por el Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios. Cursó la especialización en técnicas para la investigación de femicidios, guía para la coordinación eficaz entre actores de la investigación desarrollado por la Cooperación Española. Ha sido consultora en temas de derechos humanos, género, discriminación y acceso a la justicia, con experiencia en organismos internacionales, entre los cuales se encuentra el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en organismos de la sociedad civil, desde donde ha trabajado con instituciones del sector de justicia. Ha sido profesora de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el Centro Internacional de Estudios Interdisciplinarios en Perú. Fue abogada especialista en acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad del Poder Judicial de Costa Rica y tuvo a cargo la coordinación de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual de la misma institución. Actualmente se desempeña como profesional especialista en el Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, desde donde coordina la Subcomisión Nacional de Prevención de Femicidios. Marcela, para nosotros es un honor tenerte esta noche y todo tuyo, el equipo. Gracias, Paula. Buenas noches a todas y a todos quienes aún tienen energía para conectarse a esta hora. Yo voy a prender un momento la cámara porque es muy feo que no te vean, aunque sea un momentito, y luego la quito por el tema del internet y cómo fluye esto. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este evento tan enorme y tan importante para la movilidad y particularmente para la movilidad de las mujeres. Voy a compartir una presentación, voy a quitar el video ahora sí, voy a compartir una presentación sobre precisamente el tema de el acoso sexual callejero como una forma de violencia contra las mujeres. Ok, ya se quitó. Que lo primero que tenemos que tener en claro para poder vincular el acoso sexual callejero con la violencia es conocer sobre la violencia contra las mujeres. Y yo creo que esto es algo que cada día vamos interiorizando un poquito más en nuestra sociedad. La violencia está arraigada en nuestra cultura y es una expresión de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Es un problema universal de proporciones epidémicas y yo creo que con lo que vivimos en la pandemia y con la angustia y el miedo que tuvimos a morir, estamos a dimensionar qué era una pandemia y que la violencia contra las mujeres es también una pandemia, ¿verdad? Que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase, la raza, el grupo étnico, el nivel de ingresos, la cultura, el nivel de educación, edad o religión. O sea, no hay ninguna condición que haga diferencia frente a la violencia contra las mujeres. No respeta nada. Todas estamos expuestas a la violencia y a diferentes formas de violencia a través de nuestra vida. Logramos en América Latina y en el sistema interamericano contar con la primera convención que agrupaba o que retrataba la violencia contra las mujeres, y es la Convención para la eliminación de todas las formas de, no, siempre me equivoco, esa es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es conocida como Belém do Pará, porque aquí en esta ciudad se firmó. Esta convención habla ampliamente de las diversas formas de violencia contra las mujeres y nos plantea en el artículo 1 que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que esté basada en su género y que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer en el ámbito público como en el ámbito privado. Y este es un salto trascendental que vino a traer esta convención y que generó también modificaciones a nivel legislativo en los países, porque antes, recordarán ustedes, quienes somos más grandecitas y mayores, que la violencia contra las mujeres era considerada como un asunto privado, era en el ámbito íntimo de la familia. Entonces estaban golpeando y agrediendo a una mujer y nadie se metía, eso no es asunto suyo, o tápese los oídos, no mire para allá. Gracias a esta convención, pues empezamos a entender que la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado, es un asunto de cada una de las personas que integramos una sociedad. ¿Qué comprende la violencia contra las mujeres? El artículo 2 de la misma convención nos enumera diversas formas de violencia y entre ellas, para tratar de entrar al acoso sexual callejero, encontramos la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y el acoso sexual en diversos ámbitos. Esto aquí nos habla de trabajo, de la educación en los establecimientos de salud, y aquí hablamos de, por ejemplo, la violencia obstétrica, pero además en cualquier otro lugar, y ahí es donde enmarcamos el acoso sexual callejero. También algunas y algunos habrán oído cuando referimos que la violencia contra las mujeres es continua, ¿verdad? Es continua, y es lo que se denomina el continuum de la violencia. ¿Por qué decimos que es continuo? Porque la violencia contra las mujeres está presente en todas las etapas de la vida, de nuestra vida, se despliega en los diversos espacios en que nos desenvolvemos y tiene un origen y un desarrollo histórico. Cualquier mujer en cualquier edad, niñas, adolescentes, mujeres, adultas mayores, pueden experimentar diferentes formas de violencia en diferentes momentos de su vida a manos de los mismos o de diferentes perpetradores, porque estamos en una cultura violenta y una cultura machista. Este continuum de la violencia refiere a las diferentes formas que asume la violencia y que van a variar según el contexto donde nos encontremos. Por eso, y aquí estoy poniendo algunas de esas formas de violencia, pero no todas las formas de violencia que existen. Y hay una representación de una mujer niña, ¿verdad? Va creciendo y vamos creciendo en edad, y cómo la violencia nos va atravesando de diversas maneras. Abusos, incestos en niñas y adolescentes, la explotación sexual comercial, la trata de mujeres y de niñas con fines de explotación sexual, la pornografía infantil, el acoso sexual y la violencia de pareja, que empieza incluso desde las niñas, que ahora las niñas tienen novio, ¿verdad? Entonces, de las niñas y las adolescentes con novios, y este mito del amor romántico que tenemos, que si me cela, que si me revisa el celular es porque me quiere, y no terminamos de evidenciar que son formas de violencia. El acoso sexual y el hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia, la violencia cibernética, la violencia mediática y simbólica que nos dan a diario los medios de comunicación, la violencia obstétrica, como mencionaba ahorita, la violencia política y la violencia institucional. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en el ámbito en donde nos movamos las mujeres, hacia donde nos desarrollemos, va a llegar el acoso sexual callejero. Antes, cuando las mujeres estábamos confinadas en el hogar, sin que fuera pandemia, es decir, cuando nosotras no teníamos la posibilidad de trabajar fuera del hogar, ¿verdad? De recibir una remuneración por estar trabajando fuera del hogar, no existía el acoso sexual, el hostigamiento sexual, perdón, no existía porque las mujeres no teníamos ese espacio. Cuando las mujeres no estábamos en la política, no había violencia política por razones de género, porque simplemente no nos dejaban participar en ella. Entonces, este continuum de la violencia es esas diferentes formas de violencia que hemos vivido las mujeres a través de nuestra historia desde niñas, cuando íbamos a la escuela y nos salía el mal llamado sátiro y se abría la gabardina y no tenía nada por debajo, ropa interior. Esta era ya una forma de violencia contra nosotras, igual la que sufre una adulta mayor que es abandonada, tirada en un hospital por su familia, porque ya no quieren tenerla o hacerse responsables de ella.
Uno de los problemas más graves que hemos tenido con la violencia contra las mujeres o las mujeres, ¿verdad? Enfrentándonos a la violencia, es la tolerancia social y la invisibilidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que ante esas diferentes formas de violencia, la violencia es como un iceberg y solamente vemos la parte que se asoma, pero abajo hay toda una estructura y precisamente es una estructura porque la violencia contra las mujeres es estructural, está en la base de la sociedad, entonces permea todos los espacios que existen en la sociedad. Y frente a estas formas de violencia, hay diferentes niveles de visibilidad y tolerancia. Entonces, nos quedamos callados cuando vemos a un pariente agredir a su mujer o cuando vemos a un hombre acosar sexualmente a una mujer en la calle, pero nos indignamos cuando vemos el femicidio, que es precisamente ese pico del iceberg que vemos, que podemos ver y que visibilizamos, pero no nos estamos dando cuenta que el haber tolerado esas otras violencias hemos contribuido a llegar con ese femicidio y por eso todas y todos somos responsables de esas violencias. Entonces, todas las diversas formas de violencia contra la... sí, iba a decir algo y lo voy a juntar con esto, y es que como justificamos todas las formas de violencia, incluso el femicidio lo justificamos, aunque nos indignemos, aunque digamos, ay, terrible lo que le pasó a esta, a aquella y a la otra, al final de cuentas terminamos cayendo en la culpabilización de la mujer siempre. Sí, mira, pero si ella no hubiera viajado sola, sí, mira, pero si ella no se hubiera metido con ese tipo que era violento, o ella no se hubiera metido con ese hombre que era... estaba en crimen organizado o no estuviera en prostitución y por eso a ella la mataron, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre de una u otra manera terminamos justificando la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque está basada en las costumbres y en las prácticas culturales machistas que están totalmente arraigadas en nuestra sociedad. Esto lo que hace es impedir que lo veamos como reales expresiones de violencia y entonces terminamos tolerando y el tolerar genera impunidad y eso todavía es mucho más grave. Bueno, ¿qué es el acoso sexual callejero? Entonces, mira, aquí no le puse título, pero ya para adentrarnos al tema que nos interesa hoy, a esta forma de violencia contra las mujeres, el acoso sexual callejero es toda práctica con connotación sexual y yo aquí estoy poniendo un poco en color algunas cosas que son importantes que retengan. Es toda práctica con connotación sexual que puede ser implícita o explícita, que proviene de una persona casi siempre desconocida y que ocurre en espacios públicos. Y como espacios públicos podemos mencionar diversos, la calle, el transporte público, y en el transporte público también incluimos las plataformas, aquí vinculándolo con la tecnología, las plataformas que existen ahora de transporte a través del app, todas las plataformas también, si somos acosadas por un hombre que maneje estos vehículos, cae o está inmerso dentro del acoso sexual callejero, el bus, el taxi, el tren, los mercados, los parques, los bares, las discotecas, los espacios deportivos, los centros comerciales, y que no sea ni deseada ni correspondida por la persona que la recibe, y en este caso particular que estamos hablando de violencia de género sería por las mujeres. Entonces, referimos estos puntos que son importantes. Uno, que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Ahora les voy a hablar de un estudio internacional, pero también de una encuesta realizada en Costa Rica, en donde evidencia que todos y todas hemos sufrido o sufren acoso sexual callejero, pero que el porcentaje más alto lo viven las mujeres y además el impacto es diferenciado y mucho más grave en las mujeres, que tiene que tener una connotación sexual. Si no, no estaremos hablando de acoso sexual callejero, es unidireccional y provoca malestar y limita los derechos fundamentales de quien lo recibe. De connotación sexual, esto es muy importante porque es un elemento básico para que se configure el acoso sexual callejero.
Son hechos que necesariamente aluden o involucran de manera implícita o explícita el cuerpo, la sexualidad o la intimidad de una persona. En este casi año que llevo capacitando en el tema, precisamente por la aprobación de la ley y por todo el trabajo que hicimos en la Asamblea Legislativa para lograr la ley, me han presentado muchos casos de mujeres que cuentan situaciones, por ejemplo, que el vecino le pega gritos, que vea que es que usted, ese perro suyo ladra mucho. Bueno, eso no es acoso sexual callejero porque no está involucrando de ninguna manera el cuerpo, la sexualidad o la intimidad de una persona. Entonces, esto es un requisito fundamental para que se configure el acoso sexual callejero. Es unidireccional, es decir, no hay consentimiento de mi parte. Y aquí esto es importante analizarlo desde las relaciones desiguales de poder que existen entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque es una conducta que no es consentida por quien la recibe, constituye un agravio a la intimidad y a la dignidad de la víctima, además de restringir nuestra libertad de decisión, de no querer, perdón, eso que nos están, palabra, ese gesto, esa acción, ¿verdad? Y es importante que el consentimiento sea explícitamente expresado. Por eso decía que es importante que lo analicemos desde las relaciones desiguales de poder, porque muchos hombres han aludido o han referido que él empezó a decir cosas y ella nunca dijo que no. Entonces, no se puede deducir de la falta de resistencia o el silencio de la víctima porque en las relaciones desiguales de poder las personas pueden sentirse coartadas a expresar su incomodidad o molestia. Entonces, lo que hacen las chicas es que a veces no le contestan porque además puede ser muy riesgoso. Cruzan la calle, voltean a ver para otro lado y muchos hombres lo que dicen es, ay, le gusta porque no dice que no, pero no se está valorando que hay un miedo y hay un temor generalizado en las mujeres frente al acoso sexual callejero que en muchos casos hacen precisamente que no manifiesten nada al respecto. Y bueno, como les decía ahora, provoca malestar y limita los derechos fundamentales de quien la recibe. Esto genera un impacto negativo en la percepción de seguridad y de dignidad de las víctimas. Y si vemos informes a nivel internacional, informes nacionales también, nosotros estamos ejecutando ahorita un proyecto que se llama Código Acoso con la Municipalidad de Curridabat, que hizo además una investigación específica sobre seguridad en el cantón y tiene un apartado específico de acoso sexual callejero. Las mujeres manifiestan que tienen una percepción de inseguridad en el cantón por situaciones de crimen en general, ¿verdad? De asaltos, de robos, pero adicionalmente a ello, por el acoso sexual o algún tipo de violencia sexual que puedan sufrir en el espacio público. Provocan miedo y ahora vamos a ver que en el estudio que se hizo aquí por la UCR, las mujeres indican que tienen miedo, en tanto que son conductas indicativas y evocadoras de potenciales actos de mayor violencia o riesgo como la violación. Y esto no es menor y a veces cuando hablamos de esto, las personas abren los ojos y dicen, pero, ay, si es un piropo. No es un piropo, está invadiendo la vida, la dignidad y el derecho a transitar libremente por un espacio sin ser acosada y sin ser violentada. Pero además hay evidencia de que hay violaciones e incluso femicidios que han iniciado con un acoso sexual callejero. Entonces no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad física y sexual de las mujeres. Adicionalmente a esto, nos limita a las mujeres el derecho a movernos y acceder de manera libre y segura en nuestros espacios públicos. ¿Cuántas veces hemos pensado o hemos decidido no ir a un lado, no ir por aquí, ir de otra forma por temor a que nos vayan a acosar? También refuerza la objetivización de las mujeres, es decir, seguir viendo a las mujeres, seguir reforzando el hecho de que nos ven como un objeto sexual, como un objeto sexual andante, ¿verdad? Y además
nos envía un mensaje implícito que muchas personas pueden pensar que esto no es así, pero claro, nos envía un mensaje de que el espacio público no es nuestro espacio, de que si nos hubiéramos quedado en casa eso no nos habría pasado. ¿Y a cuántas mujeres que han sido víctimas de acoso sexual callejero y llegan a casa llorando, el papá, la pareja, la mamá, la tía, el hermano, el amigo, le dice, es tu culpa, no hubieras salido, no hubieras ido por allá, no hubieras aceptado ese trabajo a esa hora, no te hubieras vestido de esa manera, ¿verdad? Todas estas justificaciones que terminan siendo culpabilizaciones directas a la mujer, lo que nos están diciendo es que ese espacio no es nuestro, que si nos hubiéramos quedado en casa haciendo lo que tradicionalmente se había establecido para el rol de la mujer, no hubiéramos sufrido de esta forma de violencia. Pero ¿por qué decimos entonces que es violencia de género, que el acoso sexual callejero es violencia de género? Bueno, primero porque el riesgo de experimentarla está asociada directamente a pertenecer al género femenino o identificarnos con el género femenino, porque es importante aquí resaltar que las mujeres son las que mayoritariamente sufren el acoso sexual callejero, pero también hay una población muy alta perteneciente a la población LGBTI, gays, transvestis, transexuales, que son víctimas constantes de acoso sexual callejero. También porque es culturalmente aceptada por hombres y mujeres, porque además es reforzada a través de la violencia mediática y la violencia simbólica que refería ahorita a través de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces hemos visto, y ahora yo les invito a que hagan un análisis de los comerciales que tenemos? ¿En cuántos comerciales sale un hombre acosando a una mujer? Y se le da un tratamiento superficial, ¿verdad?, a este tema. Y además lo reforzamos en la familia y por los pares. Primero, que ponemos la responsabilidad del cuidado en las mujeres y no en los hombres. Y esto es muy triste y para mí es muy frustrante cuántas veces he tenido que salir a dar declaraciones dando recomendaciones a las mujeres de qué deben hacer si salen tarde, que no caminen solas por un lugar donde esté oscuro, que no vayan con los audífonos para que estén atentas si alguien las va a abordar por detrás, que caminen enfrente de los carros para ir viendo por si algún carro se detiene y puedan salir corriendo. O sea, es demasiado frustrante que en el 2021 tengamos que darles esas responsabilidades a las mujeres y no que sean los hombres los que no acosen, pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. Y además, como decimos, que es una forma de violencia que está arraigada en nuestra cultura, vemos cómo la reproducen. Entonces nos parece muy chistoso el papá que está en la acera con el chiquito y pasa una mujer y le dice al chiquito, mira, tírale besos, decirle tal y tal y tal. Desde ese momento le estamos enseñando al chiquito y estamos reproduciendo el acoso sexual callejero y así crecen los niños y crecen los adolescentes y terminan siendo acosadores sexuales. Y como les decía, es una forma de violencia, es una de las formas de violencia más naturalizadas en nuestra sociedad y ha quedado tan en evidencia con todo el proceso que vivimos en Costa Rica, con la ley. Ahora la gente me dice en las charlas, en las capacitaciones, me dice, Marcela, es que cómo ha aumentado el acoso sexual callejero. Pero eso no es verdad, es el mismo acoso sexual callejero que hemos visto, que hemos vivido las mujeres siempre. El tema es que lo aceptábamos y lo naturalizábamos, pero con toda la campaña y toda la comunicación que se realizó cuando pasamos por la Asamblea Legislativa y logramos la ley, la gente empezó a evidenciar el acoso sexual callejero. Entonces ahora lo ven y ahora se indignan. Antes no, antes lo tolerábamos, ¿verdad? Es una práctica común que no se ve como violencia y que se reproduce con total impunidad y con contemplación pasiva de muchos testigos. ¿Cuántos hombres en ese código de esa cofradía que refiere Rita Segato, la cofradía de lo masculino, han visto un acoso sexual callejero y no se identifican con ello porque no les gusta, porque respetan a las mujeres, porque entienden de la violencia contra las mujeres, pero simplemente se callan y voltean a ver para otro lado? Están siendo cómplices también de esta situación.
Es una práctica que desenmascara la naturaleza estructural y cultural de la violencia que vivimos en nuestro país. Es una violencia que es ejecutada por muchos y tolerada por todos y por todas. Muchas de las manifestaciones de violencia contra las mujeres han sido, de violencia, de acoso sexual callejero, han sido aceptadas como folclóricas o como tradicionales. Entonces, te dicen que el piropo es como el diay o como el pura vida, ¿verdad? Pero esto no puede ser un argumento para tolerar una forma de violencia. La violencia no puede ser patrocinada como una forma folclórica de nuestra sociedad. Eso no puede ser aceptado por ninguna persona y por ningún Estado. Y luego lo que les decía hace un rato, el ser tolerada y el ser aceptada como natural hace mucho más difícil su erradicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo evidenciamos como violencia, no denunciamos y hay impunidad. Bueno, como le referí hace un rato, se realizó una investigación que se llevó a cabo en varios países de diferentes continentes a través de la organización Plan Internacional. Desarrolló esta investigación que se llama Inseguras en las calles, una experiencia de acoso callejero en grupos de niñas y mujeres jóvenes, que nos dejó claro esta investigación, que el acoso sexual en espacios públicos representa no solamente la evidencia de la inequidad entre los géneros, sino también un problema real de seguridad ciudadana, un problema de movilidad, que es el tema que estamos viendo hoy. Esta investigación recoge relatos de 21,000 mujeres de, como les decía, de diferentes países del mundo, que además es impresionante ver cómo en Uganda ocurre exactamente lo mismo que ocurre en Costa Rica. O sea, es una investigación que se aplica en todos los países del mundo y estableció que el acoso sexual callejero es el principal riesgo de seguridad que enfrentan las niñas y las jóvenes en todo el mundo. Además de ello, dejó algunas conclusiones que me parece importante compartir con ustedes y es, bueno, uno, que las ciudades no son un espacio seguro para las niñas ni para las mujeres y que no lo es ni de día ni de noche. Pues es una cosa que a veces creemos que no, bueno, no salgo en la noche porque es peligroso. No, las ciudades no son seguras para las mujeres tampoco en el día. Y que los espacios donde se reportaron más situaciones de acoso callejero fueron las calles, que es el más alto, un 79%, el transporte público y las estaciones o intercambiadores donde hay metro. Y otra cosa que yo sé que muchas aquí lamentablemente lo experimentamos es el trayecto hacia la escuela, ¿verdad? Y eso implica que el acoso sexual callejero inicia, o sea, nos acosan a las mujeres desde antes de los 12 años. Otra de las principales conclusiones es la indefensión para las mujeres y la impunidad penal y social para los acosadores. Aquí es importante decir que son muy pocos los países del mundo que penalizan el acoso sexual callejero. Ese es un logro impresionante para Costa Rica, ¿verdad? Entonces, y esto que voy a decir aquí pasaba en Costa Rica y pasa actualmente y estamos tratando de hacer un cambio después de que logramos la ley. Bueno, primero porque consideran que hay una inoperancia de las instituciones, entonces, y lo que provoca es que las mujeres no denuncien porque consideran que no sirven para nada. Y ahorita yo les voy a hablar de qué pasaba antes de que tuviéramos esta ley, que era un poco esto. Segundo, porque el acoso está normalizado y como porque está normalizado, entonces nadie interviene, nadie quiere ser testigo, nadie quiere apoyar la situación. Y tercero, porque en la mayoría de los casos se culpabiliza a las mujeres acosadas, esto es de todos los días. Entonces llega la chica y el fiscal le pregunta que si la acaban de acosar, sí, y usted andaba vestida de esa manera, ¿verdad? Ya estos son prejuicios y estereotipos que tiene el personal de diversas instituciones que se sigue propagando y que sigue revictimizando a las mujeres. Y otra de las principales conclusiones es que lo que para los acosadores puede ser un juego, para las mujeres en el mejor de los casos es algo que les incomoda y en el peor que les atemoriza. Por este motivo, una de las consecuencias es la modificación de la conducta y rutina por parte de las mujeres y las niñas. Última instancia, el acoso es una manera de expulsar del espacio público a la población femenina, lo que les decía ahora. Y en los datos de la UCR vamos a ver cómo efectivamente
nos genera un cambio en nuestra vida y en nuestra rutina diaria. El impacto del acoso sexual callejero es muy importante porque es un impacto diferenciado en mujeres y hombres. O sea, hay hombres que han vivido acoso sexual callejero, pero el impacto jamás va a ser igual. Las mujeres, comparado con los hombres, percibimos la ciudad muchísimo más peligrosa, nos sentimos inseguras y expuestas a conductas que son invasivas de nuestro espacio corporal. Como decía hace un rato, son conductas que alientan y que justifican delitos sexuales contra las mujeres. ¿Cuántas veces vamos caminando por la calle y algún hombre empieza a acosarnos y a decirnos alguna de estas formas de acoso sexual callejero, y cuánto temor tenemos de que nos vayan a violar o que nos vayan a matar? Y luego, otra de las cosas del impacto es que nos hace estar en guardia y a desarrollar estrategias de autoprotección, cambiar de rutas, horarios, vestuarios, buscar compañía. Y esto no es de ahorita, por eso es importante que entendamos que el acoso sexual no salió ayer o no salió en agosto cuando la ley fue aprobada. Toda la vida ha habido acoso sexual callejero. Ustedes recordarán, las que son parecidas a mi edad o mayores, que antes cuando salíamos en taxi, ahora si vamos en alguna plataforma, usamos alguna plataforma de transporte, le hacemos un pantallazo y le mandamos a la persona hacia donde vamos o de donde salimos para que tenga los datos de la persona que nos está llevando. Pero antes, ¿qué hacíamos? Espérese, amiga, voy a apuntar el número de la placa, ¿verdad? Para tener algún mínimo, como si eso fuera a prevenir una situación, porque sabemos que no lo prevenía, pero es lo que nos ha generado o el impacto que ha generado esta forma de violencia en las mujeres. Esa burla que siempre se han tenido de que las mujeres vamos acompañadas al baño y, ay, si es que no pueden ir solas, van a ir a chismear. No, son estrategias que hemos desarrollado para autoprotegernos. ¿Cuántas violaciones se han dado en los baños públicos? Miles. Y nosotras mismas nos comíamos el cuento que la misma sociedad nos ha presentado, no, van a chismear, no pueden ir solas, en fin, ¿verdad? Todo esto es un impacto y un impacto negativo en la vida de las mujeres. Según, como les decía, en Costa Rica, la encuesta o los datos más actualizados a nivel nacional los desarrolló la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica en la encuesta de actualidades que lo realizó en el 2015, que nos dice que el 70% de las mujeres encuestadas, o sea, 7 de cada 10 mujeres sufrieron acoso sexual callejero en un año. Algunas de las conclusiones sobre los principales resultados que he acortado aquí es que las mujeres sufrimos acoso sexual callejero en todas las edades, y este primer gráfico de arriba, cuadro de arriba, no lo expresa. Estamos viendo que sí, efectivamente, entre los 18 a los 39, 40 años es un porcentaje más alto, pero también hay acoso sexual callejero para mujeres de 60 años y más, se reportó un 17.1%, y además el año pasado yo particularmente conocí 2 casos de mujeres adultas mayores acosadas. ¿Qué sentimiento experimentaron las personas que sufrieron acoso sexual callejero? Y aquí se preguntó tanto a hombres como a mujeres. Y este dato me parece importante porque es lo que refleja el impacto que nos causa. Enojo, ira o disgusto, los hombres sintieron este sentimiento en un 17.1%, las mujeres un 36.6%. Los hombres, miedo, intimidación, solamente un 2.7%, mientras que las mujeres un 12.2%. Indiferencia o nada, vean que los hombres, un 21.2% le pareció que eso era nada, mientras que un 6.7% de las mujeres les pareció que eso no era nada. Alegría, gracia o bienestar, un 7.8%. O sea, hay 7.8% de hombres que les parece genial, maravilloso y se sienten felices de que los hayan acosado. Y el último dato que quería sacar de esta encuesta son los cambios, como les decía, el impacto en la rutina, el cambio. Que a pesar de que sabemos que el acoso sexual callejero no tiene que ver con la ropa que vestimos, porque aunque vayamos tapadas, completamente lo vamos a vivir. Un 6.1% de las mujeres de esta encuesta realizaron cambios en su vestimenta. 0%, ningún hombre hace un cambio. ¿Por qué? Porque efectivamente en los hombres es claro que no importa cómo esté vestido para ser víctima de violencia. Tampoco ningún hombre evitó salir en la noche, mientras que un 6.1% de las mujeres sí.
Dejaron de ir a ciertos lugares, un 1.4% de hombres y un 5.2% de mujeres. Ningún hombre dejó de andar solo y evitó usar el transporte público un 4.2% de mujeres, pensando que así no van a ser víctimas de acoso. Y ya no voy a terminar, voy a empezar a hablar de la ley contra el acoso callejero. No sé, Paula, cuánto tiempo me queda para ir avanzando lo más rápido posible. En este momento son las 8:38. Entonces, yo creo que te queda un ratito para que podamos atender preguntas. Bueno, voy a correr. Yo creo que la última parte no la voy a poder dar, pero les voy a compartir para que ustedes les compartan con las chicas la ruta de denuncia de la ley. Bueno, ¿qué pasaba antes de la ley? Antes de la ley, en ninguna parte existía la palabra acoso sexual callejero. Estas conductas que están aquí, que son proposiciones irrespetuosas, palabras o actos obscenos, miradas indiscretas, exhibicionismo y tocamiento, estaban en el Código Penal, en el artículo 392, consagradas, oigan ustedes por si les quiere dar risa, en las contravenciones contra las buenas costumbres. Es decir, que un hombre que se paraba fuera de una escuela y se abría la gabardina y no tenía nada por debajo, tenía una mala costumbre, no estaba violentando la vida ni la integridad de las mujeres. Eran además contravenciones, es decir, que solamente tenían como pena una multa. ¿Cuáles inconvenientes sufríamos? Bueno, un poco lo que decía el estudio a nivel internacional. Bueno, ya les dije, no existía el término. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Las chicas llegaban al OIJ y decían, voy a denunciar acoso sexual callejero. ¿Ah? No, eso no es aquí. Llegaban al juzgado penal, acoso sexual, no, aquí tampoco. Llegaban al contravencional, no, tampoco. ¿Por qué? Porque en ninguna parte decía acoso sexual callejero. Cuando evidenciamos esto, el Poder Judicial, la Escuela Judicial y la Secretaría Técnica de Género empezó una campaña de capacitación a los juzgados contravencionales, que eran los que veían estas situaciones, para que entendieran que cuando se referían a algunas de estas conductas que mencioné ahorita, estaban hablando de acoso sexual callejero. Entonces, cuando venía a decir que el hombre hizo exhibicionismo, acoso sexual callejero, ¿pero qué hizo? Exhibicionismo, bueno, sí, perfecto, ¿verdad? Eran, como les digo, contravenciones contra las buenas costumbres, no tipificaba ciertas conductas y las penas eran ínfimas. Había un problema real para denunciar, porque además, al ser una contravención, yo tengo que identificar al agresor. Yo tenía que ir a poner la denuncia diciendo, me acosó este hombre que se llama así, que su cédula es esta y que vive en tal lugar. Y todas sabemos cómo vamos a identificar a un acosador si se da en un ámbito callejero, pasó corriendo y nos tocó, en fin, ¿verdad? Entonces, realmente no había acceso a la justicia para las mujeres víctimas de acoso sexual callejero. ¿Qué logramos con la ley? Nosotras sabemos que la ley no es la perfecta, pero sí creemos que es un salto importante en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Primero, la ley busca garantizar el igual derecho de todas las personas a transitar y permanecer libres de acoso sexual en espacios públicos y en medios de transporte remunerado de personas. Incluyó ahora sí en el Código Penal un título que se llama acoso sexual callejero. Además, le estableció responsabilidades a las diversas instituciones públicas para que desarrollen políticas y acciones en este tema. Otra cosa muy importante y que esto es importante decirlo porque sin el trabajo de la fuerza pública no lograríamos tener los casos que hemos podido llevar a juicio, y es que le establece unas obligaciones puntuales a la policía en materia de acoso sexual callejero. Deben intervenir de oficio y sin dilación en las situaciones de acoso sexual callejero. Además, la ley lo que hizo por una negociación en la cual tuvimos que llegar con la Asamblea para poder contar con la ley fue que definió como delitos las conductas que eran más graves y como contravenciones dejó las que considerábamos que eran menos gravosas y que quedan igual como estaban antes. Entonces, como delitos quedaron tipificados el exhibicionismo, la masturbación en espacios públicos, de acceso público o en un medio de transporte, la persecución, el acorralamiento y la producción de material audiovisual y su reproducción. Esto no estaba considerado antes como acoso callejero, y es el hombre que va detrás suyo y usted va caminando con una enagua y él está grabando, ¿verdad? Con el celular por debajo de la enagua. Es un ejemplo puntual. Y como contravenciones quedaron
las que consideramos que eran menos graves no significa que no sean terribles para nosotras, que son las palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes con connotación sexual hacia una persona y sin su consentimiento. Olvidé decirles que en los delitos, esa fue otra de las negociaciones a las cuales debimos llegar con la legislativa para contar con la ley, es que se le dio la potestad al juez o la jueza que reciba el caso y que va a juzgar el caso, que determine si en el delito se le pone una pena de prisión o una pena de multa. Y esto va a depender si hay agravantes, va a depender de si hay antecedentes, si es un hombre que ya ha cometido algún tipo de delito sexual, en fin. Los agravantes, la ley establece 4 agravantes para los delitos, que son que se cometa por 2 personas o más, que esto es una de las cosas que, por ejemplo, el estudio internacional determinó y también el estudio que hizo la Municipalidad de Curridabat, y es que los hombres acosan muchísimo más cuando están en grupos, ¿verdad? Entonces, cuando es cometida por 2 o más personas, cuando se da en perjuicio de una persona menor de edad, adulta mayor o una persona con discapacidad. Y para terminar, que estas son unas infografías que les podemos facilitar para que se las compartan a todas y a todos, son las rutas de denuncia, porque tenemos que tener claro que lo que vivimos, que el acoso que sufrimos, si es un delito o es una contravención, porque la denuncia es diferenciada y la acción es diferenciada. Si son contravenciones, es aquellas que no son gravosas, que les dije, palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos y ademanes. Al ser contravención es muy importante que tengan en cuenta que no puedo denunciar si no identifico al acosador. Entonces, en estos casos, es todavía más indispensable el auxilio policial, llamar a la fuerza pública para que levanten un parte policial, porque ellos son los únicos que tienen la potestad de pedir el nombre y la identificación de la persona, ¿verdad? Y pedirle la cédula y así poder ir a presentar la denuncia. La denuncia la puedo hacer, no tiene que ser por escrito, ¿verdad? Puede ser verbal, tengo que identificar, como les digo, al acosador, describirlo, recordar bien lugar, hora, fecha, los hechos, cómo pasaron. Es gratuita, esta denuncia es gratuita, se realiza en los juzgados contravencionales donde ocurrió el hecho y tiene una prescripción, es decir, yo tengo 2 años para denunciar. Si pasados 2 años no lo hice, ya perdí la oportunidad. Y por último, en las denuncias por delitos, que son exhibicionismo y masturbación, persecución, acorralamiento y producción de material audiovisual, aquí, como es un delito, no importa si yo conozco o no conozco al acosador. Es como cuando me roban a mí el celular. Me roban el celular y yo no tengo que ir a decir, se llamaba fulanito de tal, ¿verdad? Que esto era algo que, de otras de las cosas que nos indignaban cuando no teníamos la ley, que era más importante cualquier objeto material para poner una denuncia que nuestra propia integridad física y sexual. Entonces, no necesito identificarlo, si tengo los datos porque llegó la policía, porque alguien lo agarró y le sacó la cédula y pude sacarlo, no sé, en fin, me dirijo directamente a la fiscalía. Si no tengo los datos y no es necesario que los tenga, voy al OIJ y pongo la denuncia, es igual, doy lugar, fecha, hora, relato cómo fueron los hechos, no tiene que ser por escrito. Y pido a la fiscalía que recabe pruebas. Yo puedo llevar pruebas también, si hay personas que quieren ser testigos, si alguien grabó algo, solicitarles, mira, es que era por Walmart y Walmart tiene unas cámaras afuera, decirle al juez que pida estas pruebas para mejor para poder condenar. En el caso de los delitos, ustedes recordarán que el año pasado o antepasado, ya con esto de la pandemia, no sé cuándo fue, hubo una reforma penal también para los delitos sexuales, y es que cuando se cometen con una persona, hacia una persona menor de edad, recordarán que es la ley, ya no me acuerdo qué nombre tenía, pero creo que la ley del olvido, no, ya no me acuerdo cómo se llamaba, y es que las personas menores de edad que han sido víctimas de algún tipo de delito sexual tienen después de que cumplan los 18 años, 25 años para denunciar. Entonces, si hay una chica menor de 18 años y fue víctima de acoso sexual callejero, tiene 25 años para denunciar, porque como la reforma se hizo a los delitos sexuales y esta nueva ley se incluyó en los delitos sexuales, pues también le aplica. Si es una persona mayor de edad, tiene 3 años para denunciar. No hay que llevarla por escrito y bueno,
se aplica exactamente lo mismo. Es importante saber, y esto es muy importante reiterarlo a todas y a todos, si no reciben una atención adecuada en los juzgados, en el OIJ o en la fiscalía, hay que reportarlo con la Fiscalía o con la Contraloría de Servicios, porque estamos tratando de que el personal judicial entienda la importancia de esto y que se dé y se brinde la atención que nos merecemos por un delito de esta envergadura. Y eso era un poco lo que les iba a contar hoy. Espero que haya sido claro en esta última parte que corrí tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por comentarnos de ciertas cosas que a veces uno efectivamente da como, siempre viví con eso y es como un golpe de realidad también. Tenemos 2 consultas en el chat, en comentarios también. El primero es de David y indica lo siguiente: no sé si sea relevante, pero creo que también es sumamente importante enseñarle a los niños que no es no, que las mujeres se respetan y que hay que aprender que si ellas no quieren, no se les obligan. Totalmente de acuerdo, David. Me parece muy relevante este comentario que vos estás haciendo. ¿Por qué? Porque eso hace parte del cambio cultural, ¿verdad? Que nosotras no vamos a lograr erradicar la violencia contra las mujeres si no logramos un cambio cultural en niños y en niñas, y ese es un trabajo que desde el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres estamos ejecutando con la política nacional. La política nacional la ejecutan 23 instituciones del país, y uno de los ejes primordiales es cambio cultural y está enfocado en trabajo con chicos, niños y jóvenes, hombres, varones, precisamente para esto, para que puedan entablar relaciones entre iguales, para que acepten el no es no, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, en una chica que sigo en redes sociales que tiene un niño y una niña de hijos, y el niño es muy amoroso y la niña no es amorosa, y el niño quiere darle besitos a la hermana todos los días, y besitos y besitos y besitos, y la chiquita, no, 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 quítame, quítame. Y la mamá le dice a la niña, ay, déjate, es tu hermano que te quiere. No nos damos cuenta, yo se lo comento a mi hermana y mi hermana se ríe, pero es que no nos damos cuenta de los efectos que eso causa. Cuando le estamos diciendo a la niña, acepte cuando no quiere, y cuando no le estamos diciendo al niño, hey, alto, vos no estás respetando a tu hermana que te dijo no. Entonces, me parece muy relevante, David, ese ejemplo que estás poniendo. Y también tenemos a Vinicio. Me parece que debemos erradicar la revictimización. Las instancias judiciales deben cambiar el abordaje de cada uno de los hechos presentados. Así es, Vinicio, eso es uno de los grandes retos que tiene el Poder Judicial de Costa Rica con las mujeres víctimas de violencia. Hace parte de una obligación que como institución y como Estado tenemos con la Convención Belém do Pará. La Convención Belém do Pará habla de la debida diligencia en la atención de la violencia contra las mujeres, y aquí involucramos a Fuerza Pública, principalmente Fuerza Pública, INAMU y Poder Judicial. Y es eso, es cómo voy a abordar, cómo es posible que una chica víctima de una violación, cuando está poniendo la denuncia, le pregunten que si andaba vestida así, que por qué caminó por ese lado. Todas estas culpabilizaciones hacen parte de la revictimización que menciona Vinicio, y que realmente es una deuda que tiene Costa Rica con las mujeres víctimas. Aquí tenemos otro comentario, Natalie, excelente charla, muchas gracias por su tiempo y muy buena explicación. Muchas veces desconocemos la ley que nos respalda. Gracias, Natalie. Sheila, buenas tardes. Me gustaría saber si la charla va a quedar grabada y si se puede compartir con amigos, amigas y amigos conocidos interesados en el tema, ya que me parece una excelente charla y que sería genial si se publicara en redes sociales. No sé si ustedes la grabaron. Nosotros la tenemos grabada para Discord, que es como la plataforma donde tenemos las actividades del hackathon. Si nos autorizas, la podemos compartir en el canal de YouTube. Yo
Creo que sí, si lo están solicitando, por supuesto que sí. Ok, entonces la compartimos en el canal para que ustedes la puedan hacer circular con mucho gusto. Bueno, Sui, colega, dice muchas gracias compañera, excelente exposición, clara y contundente. Muchas Natalie, gracias, Sui. mucho gusto. Lidia, excelente charla. Gretel, muchas gracias por el trabajo, un abrazo. Maybe, ¿la fuerza pública va a recibir capacitación? Como pregunta. La fuerza pública lleva recibiendo capacitación y aquí yo quiero dar un reconocimiento al Ministerio de Seguridad Pública y particularmente porque una tiene que reconocer el buen trabajo que se hace, es al viceministro de Seguridad, don Eduardo Solano, que lo vi que estuvo hoy en la inauguración, porque él le metió el hombro al tema del acoso sexual callejero. Él propició un trabajo interinstitucional para contar con el protocolo de atención policial. Tiene ya la Fuerza Pública desde el 2018 un protocolo que les establece a los policías cómo se abordan los casos de acoso sexual callejero y sin duda alguna ha sido un cambio, un antes y un después de ese protocolo. Y ese protocolo, además de que se elaboró, tiene una capacitación continua, lo tienen incluido en el currículum de capacitación de fuerza pública, entonces eso se está realizando ya. Y por eso también creo que hemos visto los casos que hemos podido judicializar después de la ley, tiene mucho que ver el trabajo que ha realizado fuerza pública. Voy a leer dos comentarios más, chicos, para que si necesitan seguir trabajando en el proyecto. Dicen, Mariana, también que al decir esos comentarios sin sentido de, comillas, porque andaba por ahí, no tenía que vestir así, muchas mujeres temen en poner la denuncia. Mariana responde también, temen que al sentirse juzgadas, y eso no es justo para nosotras como mujeres, ya que no tenemos la culpa de nada. Sí, así es, Mariana, y eso lo representaba precisamente como una de las conclusiones que tiene el informe de Inseguras, que muchas mujeres no presentaban la denuncia porque van a ser culpabilizadas. Eso es parte de todo el trabajo que tenemos que hacer con el Poder Judicial y que está inmerso también en la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Hay un eje específico que trabaja violencia sexual, es el eje 4, y hace un trabajo muy fuerte con el Poder Judicial en capacitación y en sensibilización para derrumbar estos mitos, todos estos prejuicios y estos estereotipos que aún se tienen en delitos como estos. Y el último comentario ya de la noche es de Elena. Es importante cambiar lo que hacemos con las víctimas, porque se enfocan en el castigo ahora, pero la víctima solo se le deja la etiqueta de víctima y con eso no hacemos nada, no cambiamos la realidad de la persona afectada. Excelente charla y excelente retroalimentación para el proyecto. Muchas gracias, Elena. Totalmente de acuerdo. Así es, en eso seguimos trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Ya les comento que vamos a subir